Bueno, como verán en el título, ya me adelanté y se acuerdan allá la primera semana de clases que empezamos a hablar de que íbamos a estudiar electrostática, en el vacío, empezamos con cargas puntuales, después pasamos por las cargas, por las distribuciones continuas, o pudimos escribirlo para distribuciones continuas, pero siempre, toda la guía 1, todo lo que venimos hablando hasta ahora, fue con cargas en reposo, ya sean puntuales o continuas, en vacío. Hoy aparecen los medios materiales. Hoy aparecen algo que va a sostener o soportar, o en donde se van a encontrar estas cargas, las cargas que van a seguir estando en reposo, vamos a seguir en condiciones electrostáticas, ¿sí? Y de manera general, nosotros podríamos pensar estos medios materiales como en dos grandes grupos. Dos grandes grupos que serán los conductores y los aislantes. Palabras que ya conocemos, ¿no? Conductores, aislantes, suenan, son palabras conocidas. ¿Qué propiedad tendrán estos dos materiales, o cuál es la propiedad que los va a diferenciar o caracterizar? ¿No? ¿Ninguna idea? ¿Cuánto permiten que las cargas se muevan por el interior, digamos, del material? Exacto, como O sea, dice el Gas. conductor permite, el aislante impide. Exacto. La característica principal por la cual vamos a diferenciar estos dos grandes grupos va a ser el movimiento de las cargas. Los conductores van a ser capaces de permitir un movimiento de cargas, ¿sí? Van a conducir la electricidad, mientras que los aislantes no lo van a hacer. Y cuando hablo de movimiento de cargas, podríamos volver allá a ese modelo atómico clásico, ese modelo de Bohr, en donde podemos pensar en un átomo compuesto por un núcleo, con protones y neutrones, con orbitales en donde están los electrones, protones y neutrones dije, ¿no? Sí. ¿Sí? Y en realidad lo que va a pasar con estos conductores es que los orbitales más alejados van a tener esos electrones con menos ligados o con menor energía, ¿sí? Y van a permitir el movimiento de cargas. ¿Qué hablo de electrones cuando me voy al modelo clásico? Pero a nosotros no nos va a importar, no vamos a diferenciar qué tipo de carga se está moviendo. Para nosotros van a poder moverse tanto cargas positivas como cargas negativas, ¿sí? Lo que nos va a importar es que estos conductores van a ser capaces de permitir que las cargas se muevan. Perdón. Listemos una secuencia de propiedades que van a tener estos conductores, ¿sí? Bueno, en líneas generales hablo de conductores y aislantes. Esta semana me voy a concentrar en los conductores, la semana que viene hablaremos de aislantes. Entonces, me quedo con los conductores. En condiciones electrostáticas. ¿Sí? Y una primer propiedad de estos conductores en condiciones electrostáticas, una propiedad que sale de una ley experimental, va a ser una propiedad fundamental, y todas las demás propiedades que podemos ver hoy, las que vamos a ver hoy, van a ser consecuencia de esta, y es que el campo eléctrico, el campo electrostático adentro de los conductores va a ser nulo. Como dije, esto sale de una ley experimental, ¿sí? No se los voy a demostrar, simplemente se los cuento,
pero podemos intentar ver un poco con los dedos qué es lo que pasa. ¿Por qué podemos pensar, podemos visualizar que este campo eléctrico dentro de los conductores se anula o se hace cero? Me dibujo, para eso pensemos en, a ver, un campo eléctrico externo. Tengo una zona del espacio con un campo eléctrico E y me traigo un conductor. Un conductor así, sin ninguna forma determinada. Un conductor descargado. Y cuando hablo de un conductor descargado, va a ser un conductor que su carga neta será nula, pero tendrá tanta cantidad de cargas positivas como cantidad de cargas negativas. ¿Sí? Entonces, ese conductor que está descargado, que no quiere decir que no tiene cargas, sino que tiene tantas cargas positivas como cargas negativas, sometido o en una zona del espacio donde hay un campo eléctrico, va a aparecer una inducción electrostática, perdón, el magnetismo todavía no apareció, electrostática sobre esas cargas. Yo podría, voy a hacer un poco más grande por acá, pensar en un par de cargas. Con un par de cargas me alcanza. Pienso en una carga positiva y en una carga negativa. ¿Sí? Dije que ese conductor está descargado, o sea que si sumo la cantidad de cargas, tiene la misma cantidad de cargas positivas que de cargas negativas. Si tengo cargas en una zona del espacio donde hay campo eléctrico, va a aparecer una fuerza eléctrica, ¿no? Dijimos que la fuerza eléctrica va a ser igual a la carga por el campo eléctrico. O sea que esta carguita positiva sentirá una fuerza eléctrica en esta dirección. Y esta carguita negativa sentirá una fuerza eléctrica en dirección opuesta a la del campo. Como esas cargas están dentro de un conductor, van a poder moverse. ¿Qué es lo que va a pasar? Las cargas negativas se van a desplazar hacia la izquierda del conductor hasta llegar al límite del conductor. Y las cargas positivas se van a desplazar a la derecha, en este caso de este conductor, hasta llegar al límite, encontrándonos es siempre el mismo conductor, los dibujos van a ser todos distintos. ¿Sí? Pero si todas las cargas positivas se mueven a la derecha, todas las cargas negativas se mueven a la izquierda, va a llegar un punto en donde voy a tener cargas negativas de este lado, cargas positivas de este lado. ¿Sí? Una situación en donde ya esas cargas no se mueven más, una situación electrostática. Y dijimos, en condiciones electrostáticas, el campo eléctrico adentro del conductor se anula. Es decir, que con esta distribución electrostática ya quieta de cargas, ese campo adentro del conductor se anuló. Pero sigue existiendo el campo externo. Un campo externo que morirá en las cargas negativas y nacerá de las cargas positivas. Había dibujado 3 líneas, ahora dibujé como 5. Bueno, son 3, siguen siendo 3. Un campo que se deformará un poco por la presencia del conductor. Que si hago líneas de campo, si este campo también existía acá afuera este campo también va a existir. Y no se va a ver perturbado por la presencia del conductor,
salvo en la zona donde se encuentre el conductor. Una pregunta. Sí. Ponele que el conductor fuese un cuerpo, entonces es como que no lo atraviesa, ¿no? El campo eléctrico. El campo eléctrico va a morir en las cargas negativas y va a volver a nacer de las cargas Ok, positivas. Adentro no hay campo. Yo dije, no hay campo y podemos ver que no hay campo, porque si a mí me hubiese quedado una carga acá y este campo no se anula. En realidad, si este campo no se anula y pienso en una carga, esa carga va a seguir sintiendo una fuerza. O sea que se va a seguir moviendo. Entonces no va a estar en condiciones electrostáticas, porque va a haber una carga moviéndose dentro del conductor. claro, está bien. Entonces es como una demostración medio por el absurdo. O sea, no puedo demostrar que este campo eléctrico dentro del conductor se anula. Ya sabemos que es una ley fundamental, viene de experiencias, pero sí podemos entender un poco qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es esto, esas cargas que se pueden mover, si el conductor está en una zona con campo eléctrico, van a sentir una fuerza, se van a desplazar y se van a desplazar hasta llegar a una condición, una situación electrostática, una condición en reposo, donde ya las cargas no se mueven más, y ese campo se va a anular adentro. Si ese campo no se hubiese anulado, las cargas se seguirían moviendo. Entonces no estaríamos en situación electrostática. El término de esto, consulto, Sí. sería que el material se polariza entonces. Se reordenan sus cargas. No sé si hablaría de polarización por el momento, pero sí, terminás teniendo una reorganización de las cargas de manera tal que hay una zona del conductor donde va a haber más cargas positivas y una zona del conductor donde va a haber menos cargas negativas. En este caso, donde el conductor inicialmente no está cargado, su carga neta total es nula, ¿sí? Y lo pongo en una zona del espacio donde hay un campo. ¿Sí? Bárbaro, sí, sí. ¿Hasta acá vamos? Sí, Lucrecia, una consulta. Decime. ¿Cómo sería nuestro campo eléctrico en la superficie del conductor? Ahora en un ratito lo calculamos. Ah, Pero dame un ratito más. Dame un ratito más y lo hacemos. Así no me adelanto demasiado, Gabriel. ok. Tengo una pregunta, Sí, ¿puedo? Franco. Creo que escuché que se perturba el campo. ¿Cómo se perturba, digamos, de alguna manera o solo cambia? Hablé de perturbación y en realidad, porque el dibujo me quedó como medio grande, pero sí, es esto, ¿no? Yo tengo este campo eléctrico externo, que son 5 flechitas, ¿sí? Que lo dibujé con 5 vectores, 5 líneas de campo, uniforme, de izquierda a derecha. Y acá este campo es este, ¿no? Es este campo que las líneas de campo que están pasando por arriba y por abajo del conductor es el mismo campo. Y este campo ahora ya no lo atraviesa, hay una zona del espacio en donde no hay campo eléctrico, esa zona del espacio es dentro del conductor, y voy a tener este campo que va a venir a morir a las cargas negativas y va a volver a nacer de las cargas positivas, de esas cargas que quedaron en la superficie del conductor. Ah, ok, ok. Gracias. No hay por qué. Si estamos, sigo, vamos construyendo de a poco, tiene que ir saliendo, va y entendiéndose un poco todo. Segunda propiedad de estos conductores en condiciones electrostáticas va a ser, creo que recién lo dije, la carga se va a distribuir en superficie.
Y cuando hablo de la carga que se distribuye en superficie, se puede distribuir uniformemente en superficie o con alguna distribución que dependa de la posición. Me traigo ese mismo conductor que teníamos recién. Ese conductor que dije podría tener carga nula, pero también podría tener carga no nula. Y cuando hablo de carga no nula es que tiene o una mayor cantidad de cargas positivas o una mayor cantidad de cargas negativas. Ese conductor, sabemos que en condiciones electrostáticas el campo adentro del mismo es nulo. Es decir, que se va a distribuir la carga, ¿sí?, en la superficie. Quedarán, no sé, cargas positivas, por ejemplo, negativas. Voy a poner los dos casos, que sea carga nula o carga no nula. ¿Sí? No quiero que solo se queden pensando en que el conductor tiene que estar descargado. Podría no estar descargado. Podría tener mayor cantidad de cargas positivas o mayor cantidad de cargas negativas. Porque cargas tiene siempre, aunque esté descargado. Solo que la carga neta podría estar desbalanceada. Ahora dije, esas cargas en condiciones electrostáticas se distribuyen en la superficie, que se podrán distribuir uniformemente o no uniformemente, dependiendo de la posición. ¿Qué tengo que decir? ¿Cómo podemos ver eso? No sé, por ejemplo, me tomo una superficie S, esa manchita que acabo de hacer roja. Ya saben que mis dibujos son feos, pero todo esto tiene una tridimensionalidad igual de amorfa. O sea, estamos hablando en algo tridimensional, no tiene por qué ser un plano. Si yo agarro una superficie, cualquiera, dibujé ahí una superficie S roja, y calculo Gauss. Planteo la ley de Gauss en esa superficie. Ahora bien, ¿cómo es el campo eléctrico que tengo que poner acá en Gauss? Ese campo eléctrico neto que hay que evaluarlo en esa superficie gaussiana que acabo de tomar. ¿Cero? Es cero, ¿no? Dentro del conductor la carga es cero. Este campo es el campo eléctrico de adentro del conductor, es un campo eléctrico que es nulo. Entonces, si el campo eléctrico es nulo, el flujo de ese campo eléctrico va a ser nulo. Entonces, la carga encerrada va a ser nula. Y como esa superficie que tomé puede ser cualquier superficie, o sea, yo podría moverme con esa superficie, la carga encerrada en cualquier lugar dentro de ese conductor va a ser nula. O sea que no hay carga distribuida volumétricamente en ese conductor, solo va a haber carga en la superficie. ¿Se ve? Y esto puedo decirlo, ¿no? Porque estoy haciendo un análisis en esta dirección de Gauss, ¿no? No es que estoy diciendo que como no hay carga el campo es nulo. No, acá es al revés. Acá, como el campo es nulo, la carga encerrada va a ser nula. Y puedo garantizarlo, es un análisis de izquierda a derecha en la ley de Gauss. ¿Sí? ¿Me siguen? Otra consulta tengo. Dale, Nico. Dentro del conductor, que vos ponés, bueno, sobre el borde tenés del lado izquierdo negativos y del lado derecho positivos. ¿No habría líneas desde el positivo al negativo en el interior del conductor contraria
a la dirección del campo exterior. De alguna manera sí, que son esas líneas que cuando hago la superposición, el campo neto dentro de ese conductor me va a quedar nulo. Y también se podría entender que entonces cada superficie dentro del conductor entran las mismas líneas que las que salen. ¿Aplica esa lógica dentro del conductor? Yo quisiera que ni siquiera te las imagines, porque yo te estoy diciendo, yo les estoy contando hoy que experimentalmente se encontró que dentro de los conductores el campo eléctrico es nulo, en todos los puntos dentro del conductor. Entonces, ni siquiera quiero que te imagines en esas líneas de campo por separado para pensar que se están anulando. No hay campo. Entonces, en esa superficie gaussiana no hay líneas de campo atravesándola. El campo es nulo, punto a punto, en todas las posiciones dentro del conductor. Perfecto, voy más con eso entonces. ¿Sí? Que no te lo puedo negar, si vas un paso atrás y querés reconstruirte cómo llegás a ese campo nulo, podés pensar en esas líneas. Bárbaro, gracias. Profe, No hay por qué. una pregunta. Sí. Ahí en el dibujo usted puso que la carga encerrada adentro del conductor es diferente de cero. Puse, ojo, esta es como este Dale. conductor, yo me traje el conductor de la página anterior, que era un conductor que estaba descargado, es decir, tenía la misma cantidad de cargas positivas que cargas negativas. Pero este conductor podría tener una carga neta que no sea nula, es decir, que puede tener más cargas positivas o más cargas negativas. Sea como sea la carga de ese conductor, las cargas se van a distribuir en la superficie. Se van a distribuir en la superficie porque el campo eléctrico adentro del conductor en condiciones electrostáticas va a ser nulo. Entonces el flujo a través del conductor este es nulo por adentro. ¿Sí? Eso En cualquier lo que no pedacito. entendí porque fue como uno dice que la carga encerrada es igual a cero y el otro es carga encerrada diferente de cero. No entiendo si el flujo es cero o es diferente de cero. Pues si tiene una carga neta positiva, hay flujo. O Ojo, negativa es indistinto. ojo, que estas cargas que yo, no sé, las pongo en naranja, son las cargas netas del conductor, van a estar en la superficie. ¿Sí? Siempre van a estar en la superficie. En condiciones electrostáticas, esas cargas se van a reordenar y se van a posicionar en la superficie externa de ese conductor. De manera tal que adentro del conductor ese campo eléctrico se anule, sea nulo. Entonces, si yo me paro adentro de ese conductor, en cualquier lugar, cualquier pedacito de ese conductor que agarre, cualquier superficie gaussiana que quiera tomar dentro de ese conductor, el flujo siempre va a ser nulo, porque el campo eléctrico es nulo. Por lo cual puedo decir que la carga encerrada en cualquier lugar de ese conductor, en el volumen de ese conductor, es nula. Y solo voy a tener carga distribuida en superficie. Que si sumo todas esas cargas, será cero si la carga neta del conductor es cero, o será algo si esa carga neta del conductor es positiva o negativa. O sea, en la superficie como que sí habría campo, digamos. Eh, ¿Cómo defino un campo en una superficie? eh, Como el que generan esas cargas. Claro, igual no entiendo, es como que, no sé, pero creo que entiendo. Esas cargas podrán modificarme ese campo eléctrico externo, ¿sí? Ese campo eléctrico en donde estaba sobre ese conductor, o podrán generarme un campo eléctrico afuera, si tiene alguna carga, ¿sí? Inicial, pero adentro nunca va a haber campo, porque es un conductor. Claro, Y si hay campo adentro,
aparece una fuerza eléctrica que me va a mover las cargas hasta la frontera de ese conductor, hasta la superficie de ese conductor. Va a pasar esto, ¿no? Si hay un campo eléctrico adentro del conductor, me va a mover las cargas, me va a aparecer la inducción electrostática, me va a aparecer la fuerza eléctrica, me va a desplazar las cargas hasta llegar a una condición electrostática, un reposo, un equilibrio, de manera tal que el campo eléctrico dentro del conductor sea nulo. No se olviden que mi argumento fuerte y mi punto de partida hoy es el campo eléctrico dentro del conductor es nulo. No lo demuestro, es una ley experimental, solo intento que lo visualicemos y que entendamos que eso sucede y veamos qué consecuencias aparecen, qué propiedades tienen los conductores a partir de que el campo eléctrico adentro de ese conductor o de todos los conductores sea nulo. La primera propiedad que les planteo es las cargas en los conductores van a estar distribuidas en superficie. Nunca vamos a poder encontrar una distribución de carga volumétrica en un conductor. Justamente por esto, porque yo me mueva en cualquier lugar que me mueva del volumen de ese conductor, la carga encerrada va a ser nula. Y va a ser nula porque el campo eléctrico es nulo y porque si planteo Gauss, ese flujo se me anula, entonces no hay cargas encerradas. ¿Se entiende? ¿Vamos? Por mi parte, sí. Bueno. Lo complico un poquito más, me quedo acá, en esta discusión de que las cargas se distribuyen en superficie, y ahora agarro un conductor, pero un conductor al cual le hago un hueco. Es decir, mi conductor es esto. ¿Sí? Esa zona que rayé es la zona del conductor. Entonces, dijimos, las cargas se distribuyen en superficie. Acá tendré dos superficies, ¿no? Esta superficie interna, llamo S1, y una superficie afuera, S2. Entonces, tendré distribución de cargas en la superficie interna y en la superficie externa. Podré pensar que tengo una densidad de carga sigma 1 en la superficie interna y una densidad de carga sigma 2 en la superficie externa. Yo sé que el campo eléctrico dentro del conductor, acá, es nulo. Si tomo una superficie gaussiana, así, esta superficie S, que puse con línea punteada roja, y quiero calcular la ley de Gauss, el flujo del campo eléctrico en esta superficie. Ya pongo campo cero en todos lados. Quiero calcular el flujo de campo eléctrico a través de esa superficie gaussiana S, esa que dibujé ahí. Este campo es otra vez, ¿no? El campo del conductor, ¿no? Punto a punto en esa superficie tengo un campo que es el campo neto dentro del conductor, un campo que dijimos que es cero. O sea que este flujo es nulo. Entonces, la carga encerrada es nula. Ahora bien, ¿qué carga encierra esa superficie gaussiana? Es esta, ¿no? Es la carga que tengo en la superficie 1.
Entonces, la carga que tengo en la superficie 1 será nula. ¿No encierra también lo que está como entre la superficie 1 y S? En esta zona. ¿Pero hay cargas en esta zona? No, pero no hay cargas en ningún lado. ¿O cómo? Hay cargas en las superficies, ¿no? La distribución de cargas en un conductor siempre va a ser en superficie. Ahí entendí nada. ¿Ahí Sí, sí? es verdad. Sí, sí, No, sí. no pasa nada, es lo que estoy contando, así que lo vamos construyendo. La carga solo se va a distribuir en superficie, o sea que solo voy a tener carga en la superficie 1 y en la superficie 2. O podría tener carga en la superficie 1 y en la superficie 2. ¿Sí? Que son estas que puse sigma 1 y sigma 2. Ahora O sea bien, que lo que está agarrando de la superficie 2 en realidad no cuenta, solo es el borde de la superficie 2. Pero ahí no sería lineal. en mi dibujo es feo, Juana, hay mucha imaginación. Esto es un conductor volumétrico en algún espacio, no sé. Como no me interesa la geometría y lo quiero hablar bien genérico, hago una mancha y un algo raro, pero eso tiene un volumen, tendrá un volumen, no sé, sale y entra de la pantalla. Ah, ok. Pasa que no quiero dibujar una esfera, no quiero dibujar nada que geométricamente sea lindo, entonces hago esto. Pero estamos hablando de un conductor, algo que es tridimensional, que ocupa un espacio, que es volumétrico. ¿Sí? Venía con un conductor que tenía, no sé, toda esta zona, era conductor, saliendo y entrando un poco de la pantalla, y ahora lo que hice es, bueno, no tengo más un conductor entero, sino que tengo algo que acá en el centro tiene un hueco. Acá hay un hueco. Un hueco, es decir, como si fuera una cáscara de algo, de alguna forma. Entonces, ese conductor ya no tiene una única superficie en donde distribuir las cargas. Tiene dos superficies. Una superficie interna, esa que llamé S1, y una superficie externa, que llamé S2. Si ahora pongo una superficie gaussiana que pasa, una superficie gaussiana que está dentro del conductor, ¿sí? En todos los puntos de esta superficie gaussiana que puse en rojo, el campo eléctrico es el campo eléctrico de adentro del conductor. O sea que es un campo eléctrico nulo. Si yo calculo el flujo de ese campo eléctrico que es nulo, me va a dar nulo. O sea que me va a decir que las cargas que encierra esa superficie gaussiana son nulas. Miro dónde están las cargas que están cerrando y son las cargas de la superficie interna, porque mi superficie gaussiana está adentro de ese conductor, es decir que las cargas que estén en la superficie externa no están encerradas por mi superficie gaussiana. Tengo solo las que están en S1. Entonces, no tengo solo una posibilidad, pero yo podría tener cargas encerradas nulas, ya sea porque no hay cargas en la superficie interna o porque la sumatoria de cargas en S1 es nula. Podría tener tanta cantidad de cargas positivas como cargas negativas, ¿no? Podrían ser esas dos opciones. Podría o no tener carga o tener tanta cantidad de cargas positivas como negativas. Veamos qué pasa si en esta superficie interior, en S1, tengo tantas cargas positivas como negativas. Si yo tengo la sumatoria de cargas en S1 igual a 0, es decir que tengo, me voy a volver a dibujar eso, no hace feo. Ni parecido. Dije, tengo S1 y tengo S2. Una pregunta. Sí, En este caso, con el hueco también el conductor puede estar cargado, ¿no? sí. Siempre el Ok. conductor puede tener o no tener carga neta. Carga tiene siempre. Si está... ¿Y cómo? Sí. Sí.
No, ¿y cómo es que, por ejemplo, si tiene una carga neta no nula, cómo es que se puede distribuir para que la sumatoria te dé 0? Si tiene una distribución de carga no nula, si tiene una cantidad de carga neta no nula, va a tener una distribución de carga que tampoco va a ser nula. Nunca vas a lograr sumar, no sé, Ah, claro, por eso. me voy acá. Tengo un conductor, ya lo dibujo redondo, ¿sí? Tengo un conductor con carga neta 0. Esto se acomodará de manera tal que tendrá 3 cargas positivas y 3 cargas negativas. Pero si ese mismo conductor tiene carga neta no nula, no sé, exagero, pienso en 2 cargas positivas, tendrá las 3, no sé, es que ya los esquemas son tontos porque ni siquiera sé qué campo tengo externo, nada. Tendrá, no sé, de alguna manera cargas positivas y cargas negativas, pero tendré un exceso de cargas positivas. ¿Cuántas? Tantas como la carga neta tenga ese conductor. Cualitativo, pero a un nivel abstracto esto, no representa nada, Brandon. Claro. Pero solo para Y que en te lo ese imagines. y en ese caso la carga encerrada ya no es 0. Si esas cargas están en superficie, yo cualquier cosa que haga adentro, voy a encerrar carga 0. No, por ejemplo, si vos agarrás un conductor que tenga un hueco como en el caso anterior, la superficie gaussiana. Si, por ejemplo, si ese conductor tiene carga distinto de 0, en la superficie de ese 1 no va a tener una distribución, digamos, impar de cargas y no te va a dar la carga encerrada igual a 0. Termino con esto a ver si te cierra. Vuelvo Dale. acá. Vuelvo acá a mi conductor, que creo que no dije nada, pero veníamos. No dije nada de qué carga tiene. Puede tener o no tener carga neta, porque no estoy diciendo nada. Estoy contando que la carga va a la superficie y ahora le puse un hueco. Y la carga va a seguir yendo a la superficie, pero podrá ir a la superficie interna o a la superficie externa. ¿Sí? Hago Gauss y me doy cuenta que si va a la superficie interna, la carga neta va a tener que ser nula en esa superficie interna. Que o será estrictamente 0, no tendrá carga ahí adentro, o la sumatoria de cargas tendrá que darme 0. Tendrá la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Y esto viene a consecuencia de que el campo eléctrico adentro del conductor es nulo. Dije, voy a volver a dibujar acá abajo para pensar qué pasa, o para intentar justificar si podría esta superficie de C1 tener tantas cargas positivas como cargas negativas. Si tiene tantas cargas positivas como tantas cargas negativas, yo puedo agarrarme un par de cargas, una positiva y una negativa, no sé, pongo una carga positiva acá, una carga negativa acá. ¿Sí? Si tengo cargas positivas, tendré una fuente de campo eléctrico, es decir, que podré tener una línea de campo que nazca en la carga positiva y muera en la carga negativa. Es decir, que tendré un campo eléctrico en el hueco, lo llamo campo H. Profe, ¿Sí? una pregunta. ¿La posición de esas cargas depende de la dirección del campo que atraviesa que atraviesa el conductor o no? Podría ser. Yo por el momento me agarré un par y lo puse donde quise, solo para ver si es que podrían existir esas cargas. Porque ni siquiera estoy Ah, segura perfecto. todavía si eso es posible o no. Quiero ver si llegamos a darnos cuenta si hay posibilidades de que tenga tanta cantidad de cargas negativas como cargas positivas o no. Sí o sí tiene que estar descargada esa superficie interior. Perfecto, perfecto. Entonces, por el momento me las inventé. Puse una y una. Dije, si tiene la misma cantidad de cargas positivas que negativas, con agarrar un par, una y una, me alcanzaría. ¿No?
puse una positiva y una negativa ahí y dije, ok, tendré una línea de campo, naciendo en las cargas positivas, muriendo en las cargas negativas. Y podré calcular una circulación de ese campo, ¿no? Podré tomar una curva, no sé, por ejemplo, me tomo una curva que vaya por esta línea de campo y que se cierre por el conductor. O sea, me tomo una curva C, así, que vaya por acá, paralela al campo, y que vuelva por el conductor. Es decir que podemos calcular la circulación en esa curva C, una curva cerrada, del campo eléctrico. Una circulación que ya sabemos cuánto vale. ¿Cuánto tiene que dar esa circulación en un camino cerrado del campo eléctrico? 0. 0, ¿no? Porque este campo es un campo electrostático, es un campo irrotacional, el rotor de este campo es nulo. O sea que esa circulación en esa curva cerrada que acabo de dibujar tiene que darme 0. Que si queremos resolverlo tendré que separarlo en dos caminos, ¿no? Porque tengo campos distintos, un campo en el hueco y un campo en el conductor. Un campo en el conductor que es nulo. Entonces tendré que partir esa circulación en una curva en el conductor, del campo del conductor, un campo que sabemos que es 0, más una circulación en la curva que pasa por el hueco, del campo en el hueco, ¿sí? Y la suma de estas dos integrales tiene que darme 0. Tiene que darme 0 porque la circulación en una curva cerrada va a ser nula porque el campo es irrotacional. Si este campo no es nulo, esta integral no me va a dar nula. O sea que tengo algo que no es nulo igualado a algo que es nulo, o sea que tengo un absurdo. ¿Por qué dijiste que puede ser diferente de 0? No, me perdí en esa parte. Y si existe el campo eléctrico en el hueco, porque existen tantas cantidades de cargas positivas como cargas negativas, si yo hago la circulación de ese campo, que no es nulo, en un diferencial de línea, no me va a dar nulo. Y aparte tomé un diferencial de línea paralelo, punto a punto, ¿no? Eso sería el campo por la integral de la línea, si es un campo, no sé. O sea, es la circulación de ese campo, un campo que no es nulo, en un diferencial de línea que lo tomé punto a punto, paralelo al vector campo. O sea que no se me anula por ser el Claro. producto. Claro. ¿Sí? Entonces, la única posibilidad de que esto se cumpla es que ese campo eléctrico en el hueco sea nulo. Porque si no llega un absurdo. Y para que el campo eléctrico en el hueco sea nulo, entonces la carga neta en la superficie 1 tiene que ser nula. No puede haber tanta cantidad de cargas positivas como cargas negativas. ¿Se ve? Fui por el absurdo para darme cuenta cuál de las dos tenía, porque acá puede tener dos opciones. Entonces, la carga en la superficie 1 tendrá que ser nula, es decir, la distribución superficial de carga en 1 será nula, y sí tendremos carga en la superficie 2, ¿no? Que dije, tenemos dos superficies con carga. Una en la superficie 1, otra en la superficie 2. La superficie 2 podría no ser nula, no va a ser nula. Esta geometría, este conductor que tiene un hueco en el centro, tiene nombre particular, se lo conoce como blindaje electrostático.
o jaula de Faraday. Faraday. Por ahí algunos ya lo escucho nombrar. ¿Sí? Este blindaje electrostático Faraday, o jaula de Faraday, lo que va a lograr es aislarme una zona del espacio. ¿Sí? Yo, usando un conductor con un hueco, lo que logro es tener una zona del espacio, en este caso el hueco, en donde el campo eléctrico va a ser nulo. Logro anular el campo eléctrico adentro del hueco. O sea que en una distribución así, las cargas siempre van hacia la superficie del exterior, digamos. Sí. Si tengo un Ok. conductor, una cáscara conductora con un hueco vacío, siempre voy a tener cargas solo en la superficie exterior de ese conductor. Por eso lo Perfecto. acabamos de ver. Porque Claro. no puedo tener cargas en la superficie interior, porque si tengo cargas en la superficie interior, tienen que sumar en total neto 0, pero si tengo tantas positivas como negativas, tendría un campo que me da un absurdo. Claro, distinto de ser. Perfecto. Si en el hueco tenés una fuente ahí, una fuente de carga, ahí cambia ya el análisis, ¿no? Ahí cambia el análisis. Sí, sí, sí. Ese se lo voy a dejar al lado. Lo van a ver en la práctica hoy. Pero bueno, hasta acá, ¿vamos? ¿Me van siguiendo? Sabemos que el campo eléctrico es nulo en el conductor. Sabemos que la distribución de cargas solo va a ser superficial, ¿sí? En los conductores. Vamos con una tercera propiedad, ¿sí? Y veamos cómo es el campo eléctrico en las cercanías del conductor. Eso que Gabriel me preguntó hace un rato. Es decir, tengo este conductor que había empezado por allá, pero ya no sé ni qué color, con un campo eléctrico externo, ¿sí? Un campo eléctrico que lo reordenaba, y me generaba una distribución de cargas, ¿sí? Superficiales. Yo ahora quiero saber cómo va a ser el campo eléctrico adentro del conductor, ya lo sé, es nulo. Afuera, pero afuera cerca del conductor. Entonces, si yo me paro cerca del conductor, por ejemplo por acá, hago un zoom de esta zona. Si estoy lo suficientemente cerca del conductor, voy a ver ese conductor como infinito, ¿no? Lo voy a ver como si fuera un plano, esta zona del conductor. Será así, ¿no? Si estoy muy, muy cerca, ya no noto ni cómo es la superficie, ni dónde empieza, ni dónde termina. Lo termino viendo como si fuera una superficie plana infinita. Una superficie que dijimos tendrá una distribución superficial de carga. Yo sé que del lado de adentro el campo es nulo, por estar adentro de un conductor. Ahora lo que quiero saber es cómo es el campo afuera. Podría traerme una superficie gaussiana, no sé, un cilindrito. Pongo un cilindrito así, atravesando esa superficie del conductor. Y si calculamos Gauss en esa superficie gaussiana, en ese cilindrito,
tendré que separar ese flujo, esa integral en superficie cerrada en 3 integrales, ¿no? Me va a quedar una etapa, llamaré etapa 1, la de acá, etapa 1, etapa 2, una etapa 2 y un lateral. Tendré que separar esa superficie cerrada en 3 superficies, 2 tapas y el lateral del cilindro. Y hacer la integral del campo en cada uno de esos. Una integral que será un diferencial de superficie de la etapa 1, de la etapa 2 y del lateral. Una de esas 3 integrales es fácil, ¿no? Porque si yo me paro en la etapa 1 está dentro del conductor el campo eléctrico es nulo. O sea que esta integral es nula. Se me anula porque el campo es nulo. Y voy a tener que resolver la integral en la etapa 2 y en el lateral. Ahora bien, yo hablo de resolver y no dijimos nada de cómo será este campo eléctrico. Una consulta, Lucrecia. ¿Sí? ¿No podemos a priori determinar la dirección del campo eléctrico? Ahí voy, ahí voy. ¿Cómo te lo imaginas, Claro, Gabriel? eso iba a decir. Yo tengo ganas de suponer un campo, no sé, así. Porque no sé Pero no cómo se es. parece al del plano. O sea, si lo imaginamos como un plano infinito, sería perpendicular a la superficie, ¿no? Si lo imagino como un plano infinito, será perpendicular a la superficie, sí, pero si yo digo, ok, pienso en un campo genérico, en un campo E, así como el que acabo de dibujar. Un campo E que podrá tener una componente del campo paralela a la superficie y una componente del campo ortogonal a la superficie. ¿Por qué una componente paralela al campo? Como no sé cómo es el campo, digo, bueno, uso uno genérico. Uno genérico y lo dibujé así, como cruzado. Uno cruzado y digo, ok, este campo tendrá una componente que será paralela a la superficie y una componente que será ortogonal a la superficie. Ahora pensemos un segundo si tiene sentido esto que estoy haciendo. Porque si existe una componente paralela, esa que les está haciendo ruido, esa que ya me estaban diciendo no la pongas, es un plano infinito, es ortogonal. Si existiese esta componente paralela del campo eléctrico, y tengo cargas, ¿no? Tengo distribución de cargas en esta superficie. O sea, pienso en una carga positiva. Esa carga positiva, con una componente del campo eléctrico paralela a la superficie, va a sentir una fuerza, ¿no? Va a sentir una fuerza que la va a mover. La va a querer desplazar de paralelo. Pero estábamos en condiciones electrostáticas. Esas cargas ya no se mueven más. Entonces, no tiene sentido o no puede existir una componente del campo eléctrico paralela a la superficie, porque si existiese, no estaríamos en condiciones electrostáticas. Esas cargas aún se estarían moviendo, aún se estarían reordenando, y no es así. Entonces, no tiene sentido. Esta componente paralela que me supuse tiene que ser nula. O sea que efectivamente este campo eléctrico será solo una componente perpendicular Perdón, a la ¿podrías superficie. repetir por qué la componente paralela tiene que ser igual a 0? Pensá esto, Brandon. Si yo digo, bueno, uso un campo genérico con 2 componentes. Hago una proyección paralela a la superficie y una ortogonal. Si esta componente paralela a la superficie existiese, las cargas,
¿sí? Las cargas que están distribuidas en la superficie del conductor, porque en la superficie del conductor hay distribución de carga, se moverían, porque va a aparecer una fuerza eléctrica sobre esas cargas. Sí. Y si la carga se mueve, no estamos en condiciones electrostáticas. Mm. Y nosotros, Y en el caso perpendicular, ¿por qué no se movería? y porque no la puede arrancar, ¿no? Porque llega al límite del conductor, si acá aparece, muy buena pregunta. Si yo acá pienso en la fuerza, que va a aparecer una fuerza por esta componente ortogonal, pero esa carga llega al límite del conductor y no la puede sacar del conductor. Claro, Entonces queda en reposo ahí. Y ahí sí claro. estoy en condiciones electrostáticas. Perfecto, ahí entendí. Gracias. De nada. Entonces, No se podría cancelar una integral. sí. ¿Cuál se me cancela, Tomás? La de la etapa 2 pues son perpendiculares los diferenciales o no. Paso en limpio acá El abajo. lateral. Paso en limpio acá mi dibujito. Esta será la frontera del conductor. Este va a ser mi cilindro. Este va a ser el campo eléctrico que tenemos. Y las normales será esta, la normal de mi etapa 2, y esta, la normal del lateral. Sí, ahí lo vi. Sí, ¿Sí? sí, sería Entonces, lateral. es esta la que se me cancela, ¿no? Acá tengo que el campo es ortogonal al diferencial de superficie, y esta se me anula. O sea que la que tengo que resolver es la de la etapa 2. La llevo acá abajo. Tengo la integral doble en la etapa 2 de un campo que va a ser paralelo al diferencial de superficie. ¿Sí? O sea que me va a quedar una integral en la etapa 2 con los módulos. Un campo que este módulo del campo eléctrico va a ser constante, ¿no? En toda esta etapa yo estoy acá. Este dibujo está exagerado, estoy en la cercanía, estoy bien cerquita al conductor. Bien cerquita al conductor, ese campo no depende de ese diferencial de superficie, y me quedará el módulo del campo por la integral doble del diferencial de superficie. Es decir, el módulo del campo por la superficie de la tapa, pongo así. Y esto va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Carga encerrada que será esta carga, ¿no? La que esté acá, en la proyección sobre la superficie del conductor, porque dijimos que la carga solo está superficial, solo es superficial en los conductores. O sea que me va a quedar un sigma por la superficie de la tapa sobre epsilon 0. Si junto el lado izquierdo de Gauss con el lado derecho, se me va a simplificar. Si voy acá, este con este. Se me simplifica la superficie de la tapa y me va a quedar que el campo eléctrico, el módulo de este campo eléctrico, va a ser sigma sobre epsilon 0. Y si quiero escribirlo vectorialmente, el campo eléctrico va a ser sigma sobre epsilon 0 en la dirección normal a la superficie. Porque yo hice un zoom y me paré ahí en un pedacito de superficie.
Y en ese pedacito de superficie, ese campo eléctrico es ortogonal. ¿Sí? Entonces lo escribo así, como la normal a la superficie. Ortogonal punto a punto a la superficie del conductor. Y escribí sigma, pero yo podría generalizarlo, ¿no? Todavía más, y decir, el campo eléctrico para cualquier punto R, para cualquier posición, siempre en las cercanías del conductor, va a ser igual a la densidad superficial de carga que tenga en esa posición sobre epsilon 0 y con dirección normal a la superficie. ¿Por qué lo generalizo? Porque podría tener un conductor con una distribución superficial de carga homogénea, o podría tener un conductor que punto a punto tiene una distribución que no es homogénea y que va a depender de la posición. Entonces, punto a punto, en las cercanías de ese conductor, voy a tener un campo que va a valer la densidad de carga en esa zona sobre epsilon 0. Y siempre con la dirección normal a la superficie. ¿Sí? Y entonces ahí vuelvo un poco, me vuelvo un poco allá a lo primero que dibujé. Yo dije, teníamos un campo externo y el conductor me va a deformar el campo. Bueno. ¿Y por qué me lo va a deformar? Porque, no sé, ¿qué teníamos hoy? Esas líneas de campo que llegaban y salían, un campo que me anulaba, me habían quedado cargas negativas y cargas positivas. Vuelvo a este, el primero que hice, a este. Acá lo dibujé como muy genérico, pero ahora que sé cómo es el campo en la cercanía, yo podría ser más estricta y pedirle que este campo que llega a la carga llegue ortogonal a la superficie. Es decir, que este campo que llega acá se va a tener que deformar de tal manera que llegue ortogonal a la superficie. Y acá también va a salir ortogonal a la superficie. Entonces, ese conductor me va a deformar las líneas de campo. Alguien me preguntó hoy y fue como, no me acuerdo quién fue. ¿Se ve? Punto a punto, acá te voy a tener, el campo va a ser ortogonal, en la cercanía del conductor va a ser ortogonal a la superficie del conductor. Y va a tener un módulo que va a ser la densidad de carga que tenga en esa zona sobre epsilon 0. Se parece al campo del plano, ¿no? Hay como un 2 de diferencia. Es porque no considerás la otra etapa, ¿no? Es porque no Porque está. considero. Sí, porque adentro es nulo. Exacto, Nico. Claro, sí, sí. ¿Hasta acá vamos? ¿Se entiende? Avanzo entonces. Avanzo y vamos como por el 4, me parece. Cuarta propiedad. La cuarta propiedad va a ser que los conductores van a ser volúmenes equipotenciales. Es decir, si sigo con este conductor, sin forma, o con forma así. Yo sé que en condiciones electrostáticas, el campo adentro del conductor es nulo. Si el campo dentro del conductor es nulo, yo pongo acá un sistemita. Solo para tener algo.
si quiero mover una carga, no sé, de un punto a otro, de este punto, de esta posición R1 a una posición R2. ¿Cómo calculo el trabajo o el potencial o la diferencia de potencial entre esos dos puntos, entre R1 y R2? Por ejemplo, el potencial en R2 menos el potencial en R1. ¿Cómo calculábamos esa diferencia de potencial? Porque yo partí de decir, Era menos la integral del campo, ¿no? En el diferencial de línea. es menos la integral del campo por el diferencial de línea. Efectivamente, yo voy a tener que calcular la integral, esto es final menos inicial, o sea que tendré que hacer la integral desde la posición inicial, que acá será R1, hasta la posición final, R2. Es decir, tendré que buscarme un camino entre esos dos puntos. Voy por el camino recto, el más fácil, ¿sí? Porque es independiente del camino. Entonces tendré que buscarme un camino que vaya de R1 hasta R2 y hacer la circulación del campo eléctrico entre esos dos puntos. Campo eléctrico, que ¿cómo es ese campo eléctrico en ese camino que elegí? Nulo. Nulo. Este campo eléctrico es nulo, porque estoy en el conductor. Entonces, ¿cómo va a ser esa diferencia de potencial? Nula. Entonces, lo que tengo es que el potencial, si la diferencia es nula, el potencial en R2 va a ser exactamente igual al potencial en R1. Es decir que R2 y R1 son dos posiciones equipotenciales. Pero yo hice esto con dos posiciones genéricas, que están adentro del conductor. Yo podría mover estas posiciones en cualquier punto del conductor y esto se va a seguir cumpliendo. Es decir, que en todas las posiciones adentro del conductor, el potencial vale lo mismo. Es un valor. Pero, Sí. pero en sí, el potencial en, no sé, en R2 es cero. No. No Va a la valer diferencia. algo. ¿Va a valer Pero algo? va a valer lo mismo que en R1. Pero va a valer lo Claro. mismo que en otra posición acá. Que podrá valer 0, 5 volt, 15 volt, lo que sea. Menos 2 volt. Pero va a ser un volumen equipotencial. En todos los puntos del conductor, el potencial va a valer lo mismo. Hasta acá, vamos, ¿se entiende? Sí, perfecto. Hago una recopilación de todas maneras. De esas 4 propiedades que estuvimos viendo, esas 4 propiedades que parten todas de que el campo eléctrico dentro del conductor es nulo. Es nulo en condiciones electrostáticas. Segunda propiedad que vimos y que charlamos es que las cargas van a estar distribuidas en superficie. Y lo escribo como un sigma de R porque esa distribución de cargas podrá o no ser uniforme. Tercera propiedad que vimos fue ese campo eléctrico en las cercanías
del conductor. Un campo eléctrico que llegamos a que va a valer la densidad de carga en esa zona del conductor sobre epsilon 0 y en la dirección normal a la superficie. Y lo último que acabamos de ver es que el conductor va a ser una gran equipotencial. ¿Sí? Potencial, equipotenciales. ¿Sí? Va a ser un volumen equipotencial. Todo el conductor va a ser un gran volumen equipotencial. Ahí. Si hasta acá estamos, les propongo que intentemos bajar todo esto a un ejemplo, ¿sí? O que pensemos en un ejemplo en particular. Y el primer ejemplo que les propongo va a ser una esfera maciza, metálica, cargada. Desgloso un poco ese título que puse y estoy hablando de una esfera maciza que es metálica, y al ser metálica estoy diciendo que es un conductor. Y dije que está cargada, es decir que va a tener más cargas de alguno de los dos signos, ¿sí? La suma total de cargas no va a ser nula. Me dibujo o intento una esfera que es un círculo, pero bueno, es una esfera, será tridimensional. Algún día perfeccionaré mis dibujos. Le puse un sistema de coordenadas, no sé, un X y Z. ¿Y qué quiero que hagamos con esta esfera maciza, metálica y cargada? Quiero que pensemos cómo se van a distribuir las cargas. Cómo será el campo eléctrico para todo punto del espacio. Y por último, una diferencia de potencial, ¿sí? O una función potencial con alguna referencia. Lo que estoy proponiendo es levemente diferente de lo que les venía contando, ¿no? Porque yo venía poniendo un conductor en alguna zona del espacio que había un campo externo. Acá no hay un campo externo, acá lo que tengo es un conductor cargado, es decir que sus cargas están desbalanceadas, no tienen la misma cantidad de cargas positivas que negativas. Un conductor que tendrá una distribución de cargas. ¿Dónde van a estar las cargas en este conductor? En la superficie. En la superficie, ¿no? Acá hay una sola superficie, ¿no? En la superficie de esa esfera. Tendré una densidad superficial de carga.
una densidad superficial de carga que podré saber cuánto vale. Y si sabemos la carga y la superficie, no. Sí, ¿no? Si sabemos la carga de la superficie, me dicen que sí. Yo iba a hacer una pregunta intermedia y es, no hay nada, ¿no? Acá hay una esfera metálica cargada en algún lugar del espacio. No hay quien esté perturbando esa esfera, no esté quien esté haciendo nada para decirme que esta distribución de carga no sea homogénea. O sea que voy a tener una distribución de carga homogénea, un sigma cero, en la superficie externa de este conductor, de esta esfera conductora, y esa distribución de carga va a ser todas las cargas que tenga esta Q que puse por acá, toda la carga que tenga el conductor, dividido la superficie externa de ese conductor, 4pi r cuadrado. ¿Sí? La superficie de una esfera es una superficie simétrica. ¿Sí? Voy a tener una distribución superficial de carga que va a ser uniforme. ¿Cuánto va a valer? Toda la carga que tenga ese conductor dividido su superficie. Porque toda la carga que tenga ese conductor va a estar en la superficie. No puede haber cargas en el volumen del conductor. ¿Se ve? Sí, adelante. Ahora lo que tengo entonces es una distribución de carga superficial esférica que me va a generar un campo. ¿Cómo va a ser el campo que me genere esta distribución de carga? No sé, pienso Va a ser perpendicular a, a cómo sale el campo, a la esfera. va a ser perpendicular Radial sería, ¿no? radial, me dicen. Será perpendicular punto a punto a la superficie. Ojo que eso que dije y eso que obtuvimos es en las cercanías de la superficie, en las cercanías del conductor. Claro. ¿Sí? Ahí en la cercanía del conductor, ese campo va a ser ortogonal a la superficie y va a valer la densidad sobre epsilon cero. Pero ahora yo quiero el campo para todo el espacio. Entonces, ¿qué pasa con el campo acá? Alejado de esa cercanía del conductor. Puedo volver a Gauss y pensar en cómo resolvíamos el campo eléctrico generado por una distribución de carga. Una distribución de carga que en este caso va a ser superficial, esférica, ¿sí? Y me puedo parar acá y decir, bueno, no sé, roto esta distribución de carga en phi, en tita, no me doy cuenta que está rotando, no noto que se está moviendo, entonces tendré un campo que no va a depender ni de phi ni de tita. Pero si la Una muevo, pregunta. sí, En este caso no tenemos que tomar solamente tendríamos que tomar una superficie gaussiana mayor a la esfera, ¿o no? muy buena pregunta. Yo voy a tener campos en más de una zona del espacio. Por ahí Tomás me decía, solo afuera vas a tener que tomar. Claro, si el R de la superficie gaussiana es menor que el R de la esfera, va a ser campo igual a cero, el campo eléctrico. Perfecto, tengo ahí un regalo, y es que yo ya voy a saber que para R's menores al radio de esa esfera el campo es nulo. El campo es nulo porque estoy adentro del conductor. Entonces, solo me va a restar resolver el campo en la zona de afuera. Efectivamente, voy a tener que poner una superficie gaussiana afuera únicamente. ¿Y cómo va a ser ese campo en cuanto a dependencia, dirección y sentido? Va a depender de R solamente.
va a depender de R, justamente pues estaba diciendo, si lo giro en phi, lo giro en θ, no me doy cuenta que está girando esta esfera cargada, pero si lo desplazo en R, sí. Y si me pongo a pensar cómo es la contribución de cada diferencial de carga, de cada carguita sobre algún punto del espacio, me voy a dar cuenta que ese campo es radial. Esto es porque tiene una distribución de carga homogénea, ¿no? Esto Y por justamente eso no se le puede, sí, por eso no se le puede, cuando lo giras en phi o en θ, ¿no? exacto, exacto. Como es uniforme la distribución de carga, si yo la giro, no me doy cuenta que está girando. No hay que me marque una posición en phi y en θ de esas cargas. Cada vez que lo miro es lo mismo. También va a ser esa distribución de carga uniforme la que me va a permitir que se me cancelen los aportes que no son radiales cuando yo dibuje los vectorcitos campos. Entonces voy a llegar a tener un campo que va a depender de R y que va a tener dirección radial. Me voy a construir una superficie gaussiana, será otra esfera, con radio R mayor a R grande, concéntrica, esto es esférico, aunque no parezca, ¿sí? Concéntrico con la distribución de carga, y planteo Gauss. Planteo Gauss, ese diferencial de superficie será un jacobiano de phi de θ en el reversor, ¿no? O sea que voy a tener, me va a quedar el módulo del campo por el módulo del diferencial, módulo del campo que va a depender de R, diferencial que me va a quedar en phi y en θ, saldrá afuera y me va a quedar el módulo del campo por la superficie de mi superficie gaussiana, que será 4pi por el R al cuadrado. Esto va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. Carga encerrada que va a ser toda la carga que se encuentra en la superficie de mi conductor, de mi esfera conductora, que será sigma 0 por la superficie, ¿no? 4pi R cuadrado sobre epsilon 0. Y sigma 0 por 4pi R cuadrado es Q, ¿no? Es la carga que tiene, carga neta que tiene el conductor. Igualo, me va a quedar que el módulo del campo va a ser la carga Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado. Vectorialmente, el campo me va a quedar Q sobre 4pi epsilon 0 R cuadrado en el reversor. Completo acá mi función partida. Y tengo el campo para todo el espacio. Sé que adentro del conductor ese campo se anula y afuera del conductor voy a tener un campo que decrece como R cuadrado, 1 sobre R cuadrado. En las cercanías siempre igual es sigma 0 sobre epsilon 0, ¿no? Para cualquier cuerpo. O sea, en la cercanía nomás. En las cercanías nada más, sí. Sí. Si me acerco al conductor me va a quedar sigma 0 sobre epsilon 0. Perfecto, gracias. Grafiquemos. Voy a graficar el campo en función del radio.
Por acá tenía el radio de mi esfera conductora, ¿sí? El campo es nulo adentro del conductor, ¿sí? Justamente porque es un conductor. Y para R mayores, R grande, tengo esta función, ¿no? Tengo un campo que decrece como 1 sobre R cuadrado. Y justo en R va a valer Q sobre 4pi epsilon 0 R grande al cuadrado, ¿no? Evalúo acá en R chiquita R grande. Si voy acá, Q sobre 4pi R cuadrado era sigma 0. O sea que esto es sigma 0. Entonces esto es exactamente igual a sigma 0 sobre epsilon 0. Que está bien, ¿no? Es lo que estaba esperando que valga el campo en la cercanía del conductor. Bien cerca del conductor, este campo que tiene esta funcionalidad vale sigma 0 sobre epsilon 0. Conocemos la distribución de carga y calculamos el campo eléctrico. Nos resta calcular la diferencia potencial, ¿no? Para calcular la diferencia de potencial, o para obtener el potencial en cualquier punto del espacio, tendré que elegir una referencia. Elegir una referencia es elegir una posición en donde voy a establecer la referencia y además cuánto vale el potencial en esa posición. ¿Dónde ponemos la referencia? En el infinito. Dado que la configuración es acotado. acotada, la puedo poner en el infinito. Bueno, Claro. como la configuración es acotada, la ponemos en el infinito. ¿Y cuánto vale el potencial en el infinito? 0. 0. Bueno. O sea que lo que voy a tener que calcular ahora va a ser esta diferencia de potencial, o sea, el potencial en cualquier punto del espacio, menos el potencial en el infinito, como menos la circulación desde el punto inicial, que va a ser nuestra referencia, el infinito, hasta un punto, una posición R en el espacio de la circulación del campo eléctrico. Como vengo desde el infinito, ¿sí? Yo voy a tener que pensar en diferentes partes del espacio, ¿no? Yo estoy acá, tengo mi conductor cargado, puse referencia en el infinito, tendré que venir desde el infinito hasta cualquier punto por afuera de la esfera y desde el infinito hasta cualquier punto adentro de la esfera. O sea que lo voy a partir para R mayores a R y para R menores a R, así como partimos el campo. Pero adentro del campo no es que adentro de la esfera no es que el campo es 0. Adentro de la esfera es campo es 0. Y entonces, Y entonces no habría, o sea, la integral vendría 0, ¿no? la integral de ese campo sí, pero Pero partís del infinito y tenés que ir adentro, entonces considerás todo el potencial desde afuera ya para ir adentro. exacto, va un poco por ahí. ¿Para que lo escribo a ver si se termina de ver? Claro, lo consideras todo lo de afuera. Ok. Ojo Bien. que voy a tener camino por recorrer. Recuerden que este potencial viene de la mano de un trabajo, ¿no? Porque era el trabajo por unidad de carga que me costaba en trasladar una carga entre un punto y otro.
O sea que si puse mi referencia en el infinito, es como mover una carga desde el infinito hasta alguna posición, ya sea afuera o ya sea dentro de la esfera, y después dividirlo por esa carga. Pero si el campo es 0 en la esfera, igual tengo que venir desde el infinito hasta ahí. Entonces, igual voy a tener que calcularlo. Arranco por afuera. En R, que son mayores a R, voy a tener esta diferencia de potencial que voy a escribir directamente como B de R menos B en infinito, este que ya dijimos que es 0, que va a ser menos la integral desde infinito hasta R, y acá tengo que poner el campo que vale en esta zona entre infinito y R, va a ser el campo afuera, por un diferencial de línea. El campo afuera lo reemplazo y valía la carga sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado en r versor. Diferencial de línea. ¿Por qué camino vengo? ¿Por qué camino hacemos la circulación? Paralelo al campo. La dirección del campo va hacia los diferenciales decrecientes, potencial decreciente. Ok, vengo paralelo al campo, vengo con un diferencial de R, ¿no? ¿Les parece? En campo es radial, vengo con un diferencial de R en R versor. Un diferencial que, dijimos, siempre va a ser positivo porque los límites me dan el sentido en que circulo. Vengo de afuera hacia adentro, pero los límites me dicen, venís de infinito hasta R. Tengo R versor con R versor que me va a dar 1. Tengo K sobre 4pi epsilon 0 que lo saco afuera. Dejo ese menos. 4pi epsilon 0. Y me va a quedar la integral de 1 sobre R cuadrado diferencial de R. Integral que será menos 1 sobre R. Entre R y infinito. Esto me va a quedar la carga sobre 4pi epsilon 0 R. Para R's mayores al radio de la esfera. Y ahora si estoy en R's menores, esta diferencia de potencial será B de R menos B de infinito, que ya lo pusimos en 0. Y va a ser venir desde infinito hasta una posición adentro de la esfera. Es decir, venir desde infinito hasta el borde de la esfera, del campo de afuera. Claro, es lo mismo, pero en vez de R chiquita, R grande. Perfecto. Y a eso, además, tengo que ponerle la circulación desde el borde de la esfera hasta un punto adentro de la esfera. Del campo adentro de la esfera. Esa ya vale 0. Esa es la que vale 0. Este campo es nulo, entonces esta integral no me va a sumar nada. Y como dijo Gabriel, esta integral es exactamente igual a esta. La diferencia va a ser en el límite, en este, ¿no? Correcto. En vez de tener R chiquita, grande. tengo... Sí. El primer campo está con el signo al revés, ¿puede ser? La primera vez que escribís el campo en el segundo renglón. R chiquita mayor a R grande. Ahí, ese es el campo. Este es el campo En adentro, el de al ¿no? lado. ¿Qué es el campo adentro? Ah, si voy al campo adentro tengo que pasar por el campo de afuera y después al campo de adentro. Exacto. Es una circulación. Ah, perfecto. Y mi referencia es una. Siempre es la misma. Es esto, ¿no? Yo tengo acá mi esferita y puse mi referencia acá. Yo voy a tener que hacer la circulación desde este punto a cualquier punto afuera o desde este punto hasta cualquier punto adentro, que cuando venga adentro tendré que frenarme en R porque mi campo cambia y después seguir. Pero siempre vengo desde mi referencia.
Por eso decía, no se olviden de que este potencial viene de un trabajo. O sea que yo, si quiero mover una carga desde la referencia hasta un punto, tengo que pasar por todos esos campos. Entonces me queda la suma. Adentro será el de afuera más el de adentro. Es el campo de afuera, que es el mismo de arriba, pero fíjate que la integral esta y estas son iguales. Cambia el límite de integración. En vez de quedarme en un R mayor a R grande, estoy justo en R grande. Entonces, mi solución va a ser la misma, pero evaluada en R grande. Y además le sumo un Claro. término de un campo que, como estoy adentro del conductor, es un campo nulo. ¿Sí? Este campo, esto es... Este es 0 porque es el conductor. Entonces, esta integral no me va a aportar nada. Estoy integrando un campo 0. Buenísimo. Entonces, Igual, no me quedó claro por qué en ese primer término el R chiquita es mayor que el R grande. No tendría que ir al revés. estoy afuera, ¿no? De la esfera. Sí, pero en este caso no estamos viendo que R chiquita es menor que R grande. Sí, cuando R Claro. chiquita es menor que R grande, yo vengo desde el infinito hasta una posición adentro de la esfera. Sí. Paso por Y por un eso hay campo, que hacer los tiempos. por eso hay dos campos. Paso por dos campos. Tengo que hacer la circulación, la tengo que partir en dos términos. Un término en donde el campo vale lo de que vale afuera y un término en donde el campo vale lo que vale adentro. Lucrecia, ¿Sí? ¿no deberíamos empalmar en R justamente, como vos indicás, el potencial, ya que debe ser continuo? Sí, ahora lo graficamos para Ok. corroborar eso. Pero ¿se entiende cuál es la lógica del potencial? Mi referencia siempre es la misma. Y yo estoy calculando una diferencia de potencial. Entonces, sí voy a tener que partir este potencial en tantos lugares como campos distintos tenga. Y siempre que calcule la circulación, siempre que calcule este potencial, paso por todos los campos que tenga que atravesar. Y la mejor forma de pensarlo, de visualizarlo, es esto del trabajo. Yo tengo que mover una carga desde la referencia hasta donde yo quiera calcular ese potencial. Entonces, esa carga va a atravesar tantos campos como necesita atravesar. ¿Sí? Y lo que quería sumar a eso es que la integral del campo de afuera va a ser exactamente igual a la integral que ya resolvimos, justo evaluada en el borde, ¿sí? Porque me va a cambiar un límite. Entonces me va a quedar Q sobre 4pi epsilon 0 en R. Como el campo de adentro es nulo, moverme adentro no me genera una diferencia potencial, no tengo que hacer trabajo para mover una carga dentro de mi esfera conductora, porque el campo es nulo, es decir que este término no me va a aportar nada. De hecho, si miran, el potencial para cualquier punto adentro de esa esfera conductora es el mismo, esto es un número, ¿no? Q sobre 4pi epsilon 0 por R no varía con nada, es una constante. Menos mal, porque dijimos que adentro de los conductores, que todo el conductor es un gran volumen equipotencial. Entonces, el potencial en cualquier punto dentro del conductor tiene que valer lo mismo. ¿Cuánto vale en este caso? Q sobre 4pi epsilon 0 por R. Dibujo el potencial acá abajo del campo. Si quieren, por acá pongo. Escribo la función partida y después la dibujamos. Me va a quedar que el potencial de R menos el potencial en infinito va a ser Q sobre 4pi epsilon 0 R grande para R menores a R y Q sobre 4pi epsilon 0 R chiquito para R mayores a R grande.
Dibujemos esa función, ahora que ya la tenemos. Efectivamente, para r menores a r es un número. Que lo podemos denominar B0, por ejemplo. Lo podemos denominar B0, ¿sí? Lo escribo igual acá, esto es Q sobre 4pi y0 r grande. Y después, para r mayores a r, decrece como 1 sobre r. Claro. Y Asintóticamente hacia R, sí. Hacia el infinito va. hacia 0, ¿no? Sí, a medida que me acerco hacia, a sí, infinito, hacia 0. Hacia 0. voy a 0. Y si evalúo esta expresión justo en R, me da lo mismo que arriba, que es esa continuidad que estaba mencionando Gabriel hace un rato. Es decir, que acá tengo una continuidad y esto, bueno, tiene una tendencia como 1 sobre R, con asíntota en 0. Está bien, ¿no? Porque pusimos la referencia en infinito y en infinito dijimos que el potencial es 0. O sea que esta función cortará el eje de las R en infinito. Y acá está bien, ¿no? Porque tenía un conductor. Entre 0 y R esto era conductor, o sea que tiene que ser un equipotencial. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve? La parte del potencial no estoy haciendo nada nuevo, estoy haciendo el potencial conociendo el campo. Y conozco el campo de haberlo calculado porque sé cómo es la distribución de carga. Y sé cómo es la distribución de carga porque sabemos que tenemos un conductor y los conductores en condiciones electrostáticas, campo nulo adentro y cargas en la superficie. ¿Vamos? ¿Se entiende? ¿No se entiende? Ah, sí, por ahora sí. Por ahora, sí. Encaremos entonces un segundo ejemplo, rapidito, unos 10 minutos que nos quedan. Segundo ejemplo que quiero hacer es, ahora en vez de tener una esfera maciza, conductora, que tengamos una cáscara esférica, conductora claramente, y cargada. Es decir, Profe, ¿puede poner un segundín la sí, última página? ahí voy. En el gráfico, no sé quién me pidió. No, la parte de abajo. Acá, y la función tengo. Sí, ya está. Otra vez, hago un dibujo bidimensional porque es lo único que me sale, pero esto es tridimensional, si es una esfera. No sé ni para qué intento. Sí, es una esfera, esto es tridimensional. Pero ahora no es maciza, sino que es una cáscara. Es una cáscara, es decir que esta zona
esta zona es la conductora. Tiene un hueco. Tiene un hueco, así como tenía un hueco esa jaula de Faraday, ese blindaje electrostático que vimos hace un rato, en donde yo dibujé sin ninguna figura geométrica en particular. Ahora es una cáscara esférica. Es una cáscara esférica y está cargada. ¿Sí? Hay una carga, Q. Nuevamente, quiero que pensemos la distribución de carga, después el campo, y después la diferencia de potencial. Ahora tendrá un R2 y un R1. ¿Dónde habrá cargas? ¿Cómo será la distribución de carga en esta cáscara esférica conductora? Para la superficie interna y la externa. Superficie interna y externa, me dicen por ahí. O sea que tendré un sigma 1 y un sigma 2. Una pregunta, pero sigma 1 no era que habíamos dicho que no tenía carga al final. Sigma 1 no era que habíamos dicho que no teníamos carga al final. Porque no se generaba campo adentro, digamos. Exacto, ¿no? Era eso que si yo ponía una superficie gaussiana acá, adentro de esta cáscara conductora, es decir, entre R1 y R2, ¿sí? Planteaba Gauss acá. Estoy en una zona en donde este campo es nulo porque estoy adentro del conductor. Entonces este flujo es nulo. Entonces la carga encerrada es nula. Y es eso que discutimos, que o sigma 1 era 0 o la sumatoria de cargas en esa superficie 1 era 0. Pero con esta llegamos a un absurdo. Llegamos a un absurdo y demostramos que el campo en ese hueco tenía que ser 0, porque si no, la circulación en un camino cerrado no nos daba 0, o sea que esto no tenía sentido, o sea que no hay cargas en la superficie interna. Sigma 1 tiene que ser 0. Lucrecia, ¿Sí? en realidad, bueno, no sé, habría que tener en cuenta que puede haber carga inducida en la pared interna, pero como por teoría el campo eléctrico es nulo en el interior del conductor, es 0. Pero cambiaría la cami- Otra vez, Gabriel, no sé si te entendí. que puede haber carga inducida sobre la pared interna y cambia la carga encerrada, pero como por teoría sabemos que el campo eléctrico es nulo adentro, en el interior del conductor es 0, entiendo yo. ¿No? Sí, sí, es esta dirección, ¿no? de Claro, Gauss. En realidad, claro, como sabemos que el campo eléctrico en condiciones electrostáticas en el conductor es nulo, este flujo me va a dar nulo, entonces la carga encerrada va a tener que ser nula. Entonces, claro, no hay posibilidades de que tenga carga encerrada en esa superficie gaussiana. Que eso me abre dos claro, caminos, o que no tenga carga directamente, o que tenga tantas cargas positivas como negativas. claro, Que tener tantas cargas positivas como cargas negativas significa que el campo eléctrico en ese hueco no es nulo, que puedo tener líneas de campo, y fue eso que planteamos y charlamos acá, ¿sí? Que si yo hago la circulación, asumiendo que puede haber tantas cargas positivas como negativas, llego a un absurdo. Entonces, como llego a un perfecto. absurdo, ya sé que no puedo tener cargas en esa superficie 1, que la distribución de cargas va a tener que ser nula. La última acá. ¿Sí? Entonces me agarro de eso que aprendimos con el blindaje electrostático, o la jaula de Faraday. Entonces tengo solo distribución de carga en la superficie externa. Distribución de carga en la superficie externa, sigma 2, que otra vez no hay nada ni nadie
Cuando digo no hay nada ni nadie, no hay cargas, no hay campo externo, no hay nada que haga que esa distribución de cargas no sea homogénea. Entonces voy a tener una distribución de carga sigma 2 uniforme, homogénea en toda la superficie, que va a tener que ser igual a la cantidad de carga que tiene el conductor, que volví a llamarla Q, sobre esa superficie, que va a ser 4pi R2 al cuadrado. Entonces ahora vuelvo a tener una esfera ya no maciza, sino que es una cáscara que tiene un espesor entre R1 y R2, en donde tengo cargas únicamente en la superficie externa. ¿Cuánto vale esa distribución de carga? Toda la carga que tiene esa cáscara conductora sobre la superficie externa del conductor. Entonces ya está, conozco la distribución de cargas. El campo, sé un montón de cosas del campo ya. Si pienso en el campo, para cualquier punto del espacio, ya sé que en el hueco es 0, en el conductor es 0. O sea que este campo va a ser nulo para R's menores a R1. Va a ser nulo para R's entre R1 y R2. Y tendrá algún valor afuera, ¿no? Tendré que calcular qué pasa con el campo afuera. ¿Cuánto va a valer ese campo afuera? Sigma 0 radio cuadrado grande, o sea, radio 2 cuadrado, sobre epsilon 0 radio chiquita al cuadrado. En dirección radial. ¿Están de acuerdo con eso? Puede escribir también como la carga. Lo puedo escribir también como la carga, me dicen por ahí. No sé si es la misma persona, creo que sí. Si lo escribo como la carga, ¿cómo me queda? Carga sobre 4 epsilon 0 pi por radio chiquita cuadrado. Es ese, ¿no? Es toda la carga que tiene ese conductor Sí, correcto. sobre 4pi epsilon 0 r cuadrado. ¿Por qué pedí escribirlo en función de la carga? Porque es como lo dejamos en el caso anterior, ¿no? Pero los dos son válidos. El pasaje de uno a otro, esto no es un 0, es un 2, en este caso, definimos el sigma 2. ¿Sí? Entonces, si dibujo el campo, si grafico el campo en función del radio, ahora tendré un R1 y un R2. En donde el campo es nulo, en el hueco, es nulo en el conductor, y tiene un valor que decrece como 1 sobre R cuadrado afuera. Un valor que, si lo evalúo justo en R2, vale lo que vale el campo en las cercanías del conductor. La densidad de carga sobre epsilon 0, ¿no? Acá se ve directo. Pongo R grande y R2 y se me cancelan. Acá hay que pasar otra vez por esta expresión. ¿Sí? Acá tengo el hueco y acá tengo el conductor. Sin hacer las cuentas, sin plantear el potencial, así no nos pasamos. Ya creo que estamos en hora, ¿no? Justo. ¿Puedo dibujar? ¿Podemos pensar en cómo es la diferencia de potencial en función del radio? Una diferencia de potencial. Otra vez pongo la referencia en infinito. Sí, donde el campo es 0 tengo un potencial constante. Donde el campo es 0 tengo un potencial constante, me dice Gabriel. Y Y afuera, después tendría funciones decrecientes, ¿no? Como asintóticamente, ¿no? tendré así, ¿no? Un exponencial cuando el Claro. campo es nulo, y tendré Ahí hacia infinitos tendiendo a 0, ¿no?
Hacia infinito tendiendo a 0, efectivamente. 1 sobre R. Perfecto. 1 sobre R. Y esta será la equipotencial por conductor, y esta será la misma equipotencial, porque en el hueco el campo también es nulo, porque tengo ese blindaje electrostático. Tengo esa zona del espacio aislada de campo eléctrico. ¿Se ve? ¿Dudas? ¿Consultas? En la práctica con Lau van a seguir avanzando un poco sobre esto. Así que seguimos charlando. Y por mí, es todo lo que quería mostrarles hoy. Los veo el viernes. Yo tenía una consulta administrativa, Lucrecia, nada más. Bueno, Ya supongo que el cuestionario de potencial debe estar en el campus para resolver, ¿no? mañana y pasado. Sí, Bueno, igual le pregunto a la gente de la práctica. ahora Lau les iba a contar. Sí, sí, está Bueno. habilitado para este fin de la semana. Bueno, gracias. No, no hay por qué. ¿Alguna otra duda, consulta?